tema de fondo, por supuesto, las bacterias. Es el tema hoy de fondo. Me acompaña hoy a mi derecha el doctor Daniel Salas, que es la tercera vez, si no me falla la memoria, tercera o cuarta ya, ¿verdad? En Matices, el doctor Daniel Salas, el director de vigilancia del Ministerio de Vigilancia de la Salud, del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, Randall, y todos los radioyentes. Encantado de estar otra vez acompañándonos en el programa. Muchas gracias por estar aquí. También al doctor Mario Cruz, es asesor en sistemas y servicios de salud de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor Cruz, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Randall. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes y su audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada más les recuerdo a nuestra audiencia, estamos en vivo en radio, a las 8 de la noche iremos en Canal 2 y a las 9:30 la repetición de este programa a través de la radio. ¿Qué son bacterias? Las bacterias es uno de los tantos microorganismos, son seres que no están fácilmente, digamos, visibles a nuestros sentidos, se ocupan justamente de instrumentos especiales para poder verlos. Y el problema es que justamente son tan pequeños que invaden nuestro cuerpo con cierta facilidad si no se tienen ciertos cuidados y pueden pues provocarnos múltiples enfermedades. Otros microorganismos, por ejemplo, son los virus, y ya pues en lo que son parásitos también, algunos son pequeños, otros son más grandes que sí se pueden ver ya a nivel visible, pero sí es uno de los tantos microorganismos que existen que nos pueden provocar enfermedades. Y que decir que no todas las bacterias son malas, en realidad hay muchas bacterias que incluso tienen una función de protección en el cuerpo, como la flora bacteriana que tenemos en el intestino, que nos ayuda a hacer la digestión. Ustedes han escuchado los probióticos y todo esto, claro, ¿verdad? Que es necesario incluso para hacer una buena digestión. Y hay bacterias que incluso están con nosotros, pero no nos provocan enfermedad, ¿verdad? Están en el medio, en la piel. Pero en el momento que hay un desequilibrio en el sistema inmunológico o algún problema de una solución de continuidad donde se pueden meter dentro de nuestro organismo, pueden provocar enfermedad. Es interesante, los más conocidos por la población, así como yo, es los virus, efectivamente, las bacterias y los parásitos, tal vez, ¿verdad? Y que están ligados a enfermedades. También están los hongos, pero... Y los hongos, sí. Pero los hongos también, algunos, digamos que no, el hongo propiamente no es tan visible, sino las consecuencias que provoca sí son más visibles. Pero lo que quería preguntarle es que normalmente cuando, de lo que uno sabe, digamos, sin ser médico, es que uno dice, bueno, es que las bacterias provocan infecciones. ¿Estoy en lo correcto? Los virus también, igual los hongos. O sea, todas son infecciones. Lo que pasa es que existe el conocimiento en la población de que cuando dicen es que tiene una infección, inmediatamente piensan que es una bacteria. Entonces lo asocian con un antibiótico. Así es. Entonces, si usted tiene una infección por un virus, que es la mayoría de las infecciones justamente que tenemos, por ejemplo, a nivel de vías respiratorias, son virus, no son bacterias. Entonces la gente ya, cuando el médico le dice que usted tiene una infección, pero no le dijo si era viral o bacteriana, entonces ya la gente está pensando, cuando escucha la palabra infección, ocupo un antibiótico. Y si el médico no me manda antibiótico, no me voy a componer. Ese es el... Claro, de hecho a lo largo de la entrevista, al llegar al clímax de la entrevista, vamos a llegar al tema de los antibióticos. Porque, y disculpen que arranque de un nivel tan básico, porque yo lo que quería es ponerme yo en el ejemplo además de un montón de gente que va a Levi's mañana porque le duele la garganta, ¿verdad? Y entonces llega donde el médico y el médico le dice, es un virus. ¿Cuánta temperatura tiene? 37.6, 37.7. Es un virus, una infección, bueno, es una infección, digamos, pero por virus. Entonces le da una receta que dice acetaminofén cada 8 horas, ¿verdad? Entonces normalmente la gente que ya tiene mucho tiempo de ir a la caja, entonces dice, ¿y el antibiótico? Y entonces el doctor le dice, no, espérese un par de días, si continúa con temperatura, vuelva y entonces ahí sí le mando antibiótico. ¿Cuál es la ciencia que hay detrás de la experiencia de lo que acabo de contarle? Bueno, un dato interesante es que las bacterias son de los organismos vivos tal vez más antiguos del planeta. Y como indicaba el doctor Salas, están en todas partes, ¿verdad? Y a veces causan infecciones en el ser humano, pero también en los animales, ¿verdad? Y también incluso en los vegetales. El punto es que los profesionales de la salud, ¿verdad?, conocen cuáles son las causas más frecuentes de las enfermedades, y como indicaba también el doctor Salas, las infecciones respiratorias
normalmente son causadas por los virus, ¿verdad? Y son autolimitadas, quiere decir que el organismo tiene la capacidad suficiente para, en la mayoría de los casos, responder a esa infección y controlarla. Por eso es que los profesionales de la salud, ¿verdad?, cuando las personas consultan de primera vez por un episodio de un resfrío o una gripe o una infección respiratoria aguda, si la persona no ha tenido fiebre, si tiene poco tiempo de presentar síntomas, si no tiene ningún otro factor de riesgo, ¿verdad? Lo que le recomiendan, y es lo más prudente, es esperar, tomar medicamentos que puedan aliviar los síntomas, y en el caso de que después de 3 días generalmente la infección no haya presentado signos de mejoría, entonces pues sí volver a consultar y evaluar la necesidad de algún tratamiento adicional con un antibiótico. Sí, yo tengo una doble experiencia en el sentido de que recuerdo cuando era cuando era chiquillo y me llevaban al doctor, siempre salíamos con la misma receta. De hecho, Mari Carmen nos está recordando en Twitter, dice acetaminofén y amoxicilina, la receta favorita de la caja. Porque tal vez los que tenemos algunos años, hace mucho tiempo íbamos y apenas entrábamos, salíamos de verdad con antibiótico de acetaminofén. Pero conforme ha pasado el tiempo, hoy yo que llevo a mis hijos al médico, ya no salgo con antibiótico de una vez, sino salgo con acetaminofén, que como lo dice el doctor Cruz, es como para sostener los síntomas, pero no para atacar la fuente, porque el cuerpo tiene el poder de evitar los virus. ¿Qué cambió? O sea, ¿por qué antes nos recetaban antibiótico apenas entrábamos, y por qué hoy son más prudentes, se miden y dicen no, vamos a ver si es viral, y hasta ver si no es viral entonces le mandan a uno un antibiótico hasta ver si es bacteriana? Bueno, yo pienso que es parte también de la concientización que han logrado los mismos profesionales de la salud, ¿verdad? De que este asunto es muy delicado, porque bueno, yo sé que vamos a estar en ese tema. Y ya podemos empezar a entrar, así que bueno, que cada vez que se prescribe, que el médico indica un antibiótico cuando no tiene que indicarlo, justamente estamos favoreciendo que esas bacterias que están en el ambiente, que andan por ahí, empiecen a desarrollar mecanismos de defensa contra esos antibióticos, que eventualmente, como le digo, si no los ocupan, y en el momento que sí llegan a ocuparlos, ya la bacteria desarrolló esa resistencia y justamente se ocupan otro tipo de antibióticos más complejos, que incluso algunos pues ni siquiera existen. O sea, importante indicarlo, el descubrimiento de nuevos antibióticos también ha llegado ya a un plató, ¿verdad? A un nivel en donde ya no tenemos... Está estancado. Sí, ya los nuevos antibióticos casi que son familias de los mismos que ya tenemos, ¿verdad? Muy pocos son nuevas moléculas, pero entonces justamente eso pienso yo que ha ido cambiando un poco, pero aún así yo siento que todavía existen profesionales de la salud que se dejan amedrentar por el paciente, que si le dicen no le mando el antibiótico, ese es un mal médico, ese no sabe, entonces justamente van y buscan otro médico que sí caiga en el jueguito de que le manda el antibiótico aunque verdaderamente no lo ocupa. Sí, de hecho Mari Carmen pareciera que leyó mi entrevista antes de que yo trabajara hoy aquí, porque acaba de poner en Twitter: actualmente, por dicha, en las farmacias ya no venden antibióticos sin receta, antes no había control, y era justamente lo que venía, porque además iba a contar una experiencia. Había un medicamento que se llama tetraciclina, creo. Algún familiar mío lo usó durante mucho tiempo, y yo me acuerdo de yo ir a la farmacia y nada más llegaba donde la muchacha y le decía: regáleme véndame 2 tabletas de tetraciclina, que es un antibiótico, y nadie le pedía nada. Ahora no se puede ir a comprar nada antibióticos sin la receta. Sí, bueno, ningún Ministerio de Salud ha puesto un poco más de ¿qué le digo?, de exigencia en el nivel de esto, de la venta de antibióticos, porque es un problema que no solamente ha ocurrido en Costa Rica, ha ocurrido en muchos países, y justamente, bueno, el doctor Mario... Así es, sí, el buen uso, ¿verdad?, de los antibióticos, tanto por parte de los profesionales de la salud como por parte de la población en general, es algo esencial para que la efectividad de los antibióticos que tenemos ahora no se vea disminuida en un futuro muy cercano, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha estado pasando con algunos de los antibióticos más comunes, que debido al mal uso, ¿verdad?, al uso irracional,
a qué se prescribían cuando en realidad no era necesario, o que las personas por su cuenta se automedicaban y empezaban a tomar un tratamiento, pero no completaban el esquema recomendado de ese antibiótico. Entonces, esos son los factores, entre otros, ¿verdad?, que contribuyen a la resistencia que pueden desarrollar las bacterias. Como les mencionaba, las bacterias son uno de los seres vivos más antiguos en el planeta. Entonces, tienen la capacidad, sobre todo algunas familias de bacterias, de mutar y de generar resistencia. O sea, de forma natural, las bacterias de cualquier manera van a desarrollar en algún momento, ¿verdad?, una resistencia. Pero les facilitamos el trabajo si nosotros hacemos un uso irracional o inadecuado de los antibióticos. Claro, de hecho es interesante. Adelante, doctor. No, y ese uso irracional de antibióticos que indica el doctor Cruz, es importante indicar que no solamente es el uso racional que hacemos en medicina humana, porque al final el uso irracional que hagan los veterinarios o los que atienden también otro tipo de animales, o incluso desde el nivel de las plantas, que también se usan algún tipo de antibióticos para controlar ciertos microorganismos que pueden, al final todo está enlazado. O sea, al final tenemos una sola salud, como dice la OPS, que está justamente entrelazada. Entonces, porque las bacterias al final son muy, o sea, son en común, digamos. Las bacterias que afectan a los animales y a las plantas y a las personas, son las mismas. Muchas son las mismas. Entonces, ese uso de antibióticos desde las plantas hasta los animales, hasta nosotros, es una cadena que justamente favorece toda esta aceleración, como dice el doctor Cruz, de resistencia de los microorganismos, las bacterias. Yo he querido plantear el programa de hoy, por lo menos al arranque, muy utilitario, es decir, muy cercano a la experiencia, para hablar después, digamos, de la resistencia de las bacterias a los antibióticos y de el aviso que lanza la Organización Mundial de la Salud en el sentido de cuáles son las bacterias que se están haciendo más resistentes a los antibióticos y que está urgiendo nuevas vacunas a nivel mundial. Para entrarle a ese tema quería abordar esto muy cercano a la gente. Ahora el doctor Cruz dijo sobre las dosis necesarias. Todos tenemos la experiencia. Uno va a Levi's, le dan la receta, le dice, tómese por 7 días este antibiótico. Al tercer día uno se siente como si nada y se lo deja tomar. Claro. ¿Verdad? Tiene su ciencia que se lo tome durante 7 días, entonces, doctor. Así es. O sea, todo eso en realidad está basado en evidencia, en estudios que se han hecho, en donde, de acuerdo al microorganismo y al tipo de infección, en qué tejido está, así es como se determina justamente qué potencia de medicamento, qué frecuencia se ocupa, se ven los niveles del medicamento, cómo se distribuyen en la sangre, el nivel terapéutico que llamamos nosotros, que es el que justamente hace que el antibiótico haga su efectividad, y se ven también los días necesarios. Así es como hay gente que cuando se siente bien deja el antibiótico, no se lo toma todo lo que tuvo que haberse tomado, el microorganismo lo que estaba era débil y ella no le estaba provocando los síntomas tan floridos como los tuvo al inicio, pero el microorganismo todavía está ahí. Entonces, al interrumpir el tratamiento, lo que favorece justamente es que, como ya el microorganismo estuvo expuesto a ese antibiótico, él es inteligente y empieza justamente a reconocer el antibiótico. Entonces, cuando se deja de tomar el antibiótico, el microorganismo resurge otra vez, puede resurgir, provocar una infección incluso más fuerte, que ya no va a responder a ese antibiótico porque el microorganismo ya estuvo expuesto a ese antibiótico y no se murió, quedó ahí como debilitado, pero él tiene esa capacidad de memoria de hacer esa resistencia a ese antibiótico específico. Entonces, cuando es decir, lo dejamos medio vivo, pero regresa con más fuerza, porque ya regresa como con una capa, ¿verdad? Que justamente si le queremos dar la amoxicilina, ya la amoxicilina ya no sirve, hay que buscar otro antibiótico más fuerte, o incluso en algunos casos, como le digo, ya ni siquiera tenemos antibióticos y son infecciones de pacientes que quedan con una infección que no sabemos qué hacer, porque casi que dependiendo, como le digo, la gravedad de la infección y el sitio donde esté, pueden incluso morir y no podemos ofrecerles otro tratamiento, ¿verdad? Así de grave puede ser algo tan sencillo como no tomarse un antibiótico por el tiempo necesario. La otra también es gente que más bien se sobremedica o que ellos mismos buscan la forma. Yo sé como ahora se está pidiendo mucho la receta en las farmacias, se ha eliminado, pero aún así hay gente que si le mandan antibiótico por 7 días y dice, no voy a rematarlo, voy a tomarlo por 7 días más. Y también son cosas que tampoco tienen que darse. O sea, y hay mucha venta ilegal, porque se ha encontrado lamentablemente en la frontera norte medicinas venían entrando a Costa Rica, inclusive medicinas de la caja que salieron y vuelven a entrar a Costa Rica, o medicina digamos que no sea de la caja, medicamento que no sea de la caja, que se vende en el centro de San José, o bien la gente que no completa el antibiótico durante 7 días y que le quedaron
18 cápsulas en la alacena, resulta que a los 3 meses otro miembro de la familia tiene un padecimiento y le dice una vez, ay, tómate la amoxicilina que me quedó a mí. Así es. Ahí dice cada 8. Es un punto muy importante el que usted señala, ¿verdad? Y es parte de hacer un uso adecuado de los antibióticos. Es complementar el esquema que le ha sido recetado por el personal de salud, por el médico, y si por X, Y o Z razón uno tiene un antibiótico que no ha utilizado, pues no tomar la decisión de regalárselo a alguien, ¿verdad? O decirle, bueno, tenés algo parecido a lo que yo tenía, esto fue lo que me dieron a mí, porque eso no es lo más adecuado. Por lo que ya hemos hablado, ¿no? O sea que el esquema del tratamiento se recomienda incluso por una revisión que se hace de la efectividad del medicamento, y las guías, por ejemplo, la OMS actualiza las guías de tratamiento para diferentes infecciones de manera periódica y se revisa la duración, la dosis, etcétera, ¿no? Lo que indicaba el doctor Daniel Salas. De hecho, hay un par de consultas que les están haciendo a través de redes sociales. Ahorita retomamos el tema principal. Bueno, y yo tengo una consulta además. Cuando una persona le mandan durante 7 días un antibiótico cada 8 horas, ¿qué pasa cuando uno se le olvida una dosis? Que creo que es una de las cosas más frecuentes. Se despertó, se vino para el trabajo y uy, dejé el antibiótico en la casa, no me la tomé. ¿Uno qué hace? ¿Duplica la siguiente dosis o sigue normalmente? Lo más recomendado es que la persona lo tome en el momento en que se acordó que se le había olvidado tomárselo. Porque, como indicaba el doctor Salas, la frecuencia de la dosis tiene que ver con mantener en la sangre un nivel adecuado del medicamento para que haga un efecto, ¿verdad? Entonces hay cierta digamos, no es que así tan cronometrado uno tiene que tomárselo a la misma hora, al mismo minuto, porque hay un poco de espacio para mantener el nivel terapéutico, ¿verdad? El nivel que la permite cantidad de medicamento constante, la cantidad de medicamento constante, de manera que surta el efecto. Pero entonces lo más recomendado es que en el momento en que uno se acuerda que se le pasó la hora de tomarse el medicamento, pues se la tome. Me encanta que la gente está preguntando mucho, porque justamente eso era lo que queríamos hacer, provocar una atención sobre algo que todos tenemos cercanos, porque todos algún momento en la vida hemos tenido que tomar antibiótico para después abordar el tema macro. Les pregunta un tuitero que se llama Micael Cajel, dice ¿qué tan bueno es para las bacterias que la caja recete el sagrado acetaminofén siempre? Es que por eso, si no hay infección bacteriana, no hay por qué recetar un antibiótico. Es que eso es, como le digo, lo que tal vez las personas tienen la concepción de que le dicen que es una infección, pero no le dicen que es viral, o tal vez la gente no entiende qué es la diferencia entre viral y bacteriana y siempre esperan el antibiótico. Entonces es importante que la gente entienda que las infecciones bacterianas en realidad no son la mayoría de las infecciones. La mayoría de las infecciones son virales, son por virus. Y los antibióticos no son efectivos contra los virus. Contra los virus están los antivirales, pero son en realidad muy limitados los antivirales que tenemos a disposición. Y muchos de los, por ejemplo, resfríos que tenemos comunes, los antivirales no hacen un efecto importante, ¿verdad? Entonces, por eso es que no hay que recetar antibióticos. Que de hecho, ahora que le preguntaban, y hay que dejar claro, el acetaminofén no es un antibiótico, entonces el cuerpo o lo que sea no se hace resistente al acetaminofén. El acetaminofén lo único que hace es aliviarte los síntomas que te está produciendo el virus, pero como dijo el doctor Cruz al puro inicio, en realidad el cuerpo es capaz de neutralizar por sí solo en una persona que no tiene un problema del sistema inmunológico, el virus con el paso del tiempo. En realidad pocos virus son los que se sobreinfectan y que ya requieren un antibiótico, ¿verdad? De hecho, déjeme hacer un comercial, pero por favor tampoco se exageren en el uso del acetaminofén. Porque hay gente que acetaminofén para arriba y para abajo, y yo conozco un par de casos de... Doctor, disculpe, cuando llega al hígado y no lo procesa bien... Una hepatopatía. Exactamente. Sí. Medicamentosa. Exactamente. Hepatitis medicamentosa, sí. Porque tampoco, ¿verdad? Hay gente que va puro acetaminofén el día entero. Sí, es un aspecto importante, que los medicamentos no están libres de tener efectos adversos,
¿verdad? Entonces, cada medicamento tiene su indicación, tiene su forma de tomarse y el momento de tomarse. Y también es importante que el abuso en cualquier tipo de medicamento puede tener consecuencias nocivas para la salud. Así es, por eso es que en realidad la automedicación, que es eso, que las mismas personas dicen, tengo tal cosa, me voy a tomar tal pastilla, tiene que en la medida de lo posible evitarse, a menos que el médico ya le diga, bueno, si usted le da un dolor de cabeza, tómese esta pastillita, si usted tiene ese dolor de cabeza, pero ya estamos hablando de infecciones, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De qué es lo que vamos a tomar, cómo lo vamos a tomar, y especialmente eso de, como digo, yo conozco gente que le encanta automedicarse y que toman dosis por encima de lo que tienen que tomar. O sea, si yo me tomo 4 acetaminofén de un solo tiro, al puro inicio, resulta que yo solo ocupaba 2 al puro inicio para alcanzar un nivel adecuado. Si yo tomo 4, esos 2 más que no me van a hacer nada más bueno, sino más bien malo, me están dañando el hígado. Y hay gente que piensa que que no importa, o sea, entre más dosis yo le aumente el medicamento, más rápido mato la infección, claro, más rápido mato lo que sea, y eso no es así. O sea, el medicamento justamente está optimizado la dosis para hacerle efecto a esa bacteria o en caso de antivirales a ese virus específico. De hecho, qué dicha que lo toca, doctor, porque yo conozco a gente, también todos conocemos a gente, pero yo conozco a gente que se dice que se hace unos cócteles de medicamentos cada vez que está resfriado, y entonces agarra 17 sobres de medicamentos comerciales, se los hace en un cóctel, y dice, ya el día siguiente amanezco bien. Lo que hizo fue una fiesta de medicamentos, pero bueno, no le voy a decir quién es la persona que yo conozco. Sí, no, pero eso es súper frecuente. O sea, la gente tiene la idea de verdad que poniéndole mucho más dosis al medicamento ya más rápido se va la infección. Claro, es que no quise hacer el comercial, pero es agarrar un sobrecito de los que venden en la pulpería con un par de cápsulas de otra, con otro par de otra, con un efervescente, lo mezclan en uno solo. Eso es peligroso. Es una locura. Es peligroso. Además, dice Tatiana Blandón, es médico en la caja, dice: el acetaminofén es el medicamento que más intoxicaciones produce en el país, según el Centro Nacional de Intoxicaciones. Es interesante. Dice Esteban, nuestro compañero en controles, que llamó un oyente, dijo si podía dar el nombre, Esteban. Sí, don Roberto Gutiérrez, en San Isidro de Heredia. Doctor, para que lo apunte ahí para el Ministerio de Salud, dice que ahí sí las farmacias venden cualquier antibiótico sin receta. San Isidro de Heredia. San Isidro de Heredia, ese que le ha llegado a comprar, pague y vámonos. Además dice... Yo les pido también a la población que denuncien. No, y qué bien. O sea, si son suficientemente responsables los que están comprando esos antibióticos, bueno, más bien, si están tratando de comprarlos, que siempre busquen la receta, o sea, que no lo hagan. Y si ustedes se dan cuenta de una farmacia, sea por experiencia propia o de alguno ahí, que están haciendo esto que no debe hacerse, por favor, denúncienlo al Ministerio de Salud inmediatamente. De hecho, nos ayudaría mucho don Roberto Gutiérrez, que llamó a la central de Monumental hace un ratito. Si don Roberto le da a Esteban o nos pasa por Facebook un mensaje privado el nombre de la farmacia donde eso pasa, yo jamás lo voy a decir al aire, por supuesto, pero se lo pasaría al doctor Salas para que lo remita a las autoridades competentes del Ministerio de Salud. Otra pregunta que están planteando en Twitter es si una buena alimentación ayuda a que el cuerpo ataque con mayor fuerza, digamos, cuando aparece un virus. Doctor. Tal vez antes de contestar la pregunta, por favor, lo que usted guste. Enfatizar la importancia de la colaboración de la población en general para que las autoridades refuercen la necesidad de tener una receta para comprar cierto tipo de medicamentos, incluyendo los antibióticos, porque resulta que los países en donde funciona mejor, ¿verdad? El que se exija una receta para comprar o para prescribir antibióticos son los países que tienen menores problemas de resistencia de las bacterias a los antibióticos. Entonces, en realidad, es una colaboración muy importante de parte de la población, ¿verdad? No solicitar comprar antibióticos sin receta para comenzar, ¿verdad? Es parte de la responsabilidad ciudadana. Y segundo, pues si se ve que esto está sucediendo, pues presentar la denuncia a la autoridad correspondiente. Por supuesto que mantener una buena alimentación, ¿verdad? Una alimentación balanceada, e incluso si se trata de un cuadro gripal, tomar líquidos abundantes, eso ayuda a que el organismo dé una mejor respuesta a ese proceso infeccioso. De hecho, sí, doctor.
Hay 4 pilares que yo siento que la gente tiene que cuidar para tener un sistema inmunológico lo más óptimo posible, porque es imposible que durante toda nuestra vida pues mantengamos un nivel de defensa siempre el óptimo, pero sí es importante que la gente cuide 4 cosas. La primera es esa alimentación, que la alimentación tiene que ser variada, o sea, que consumamos los diferentes grupos de alimentos, ¿verdad? Que no sean recargados hacia carbohidratos, hacia solamente proteínas, o sea, tiene que ser siempre balanceado. Que no atrasemos las horas de comer, es muy frecuente que la gente también, no solamente es la nutrición balanceada, sino también que no nos brinquemos los horarios de comer en la medida de lo posible. El ejercicio y la actividad física fortalece también el sistema inmunológico, es el segundo bastión. El tercero es dormir lo suficiente, porque justamente las horas de sueño nos regeneran, nos reponen mucho el sistema de defensas. Y el último justamente es el asunto de las medidas que guardemos nosotros de higiene, ¿verdad? Con respecto al lavado de manos, con respecto a cuidarnos de que si alguien estornudando que no vayamos, o sea, al final de cuentas son cosas muy básicas. Obviamente se habla mucho también de las situaciones de estrés, que si el cambio de temperatura brusco, que si yo trabajo en un ambiente muy estresante, que siempre estoy, ¿verdad? Y no puedo manejar ese estrés, eso también disminuye el sistema inmunológico, disminuye las defensas, pero bueno, eso es un asunto ya que hay que manejarlo en otro ámbito, pero sí la alimentación, las horas sueño, la actividad física y obviamente las medidas básicas de higiene sanitaria. Déjeme hacerle un combo de preguntas que están entrando para salir ahorita de las preguntas y entrar al tema de la OPS. La vitamina C y el zinc ayudan a fortalecer el sistema contra los virus. En realidad se ha dicho que la vitamina C puede ayudar a que la adherencia de algunos virus sea menor a las células del cuerpo, pero en realidad no podemos tampoco decir que ya con pura vitamina o que estar tomando vitamina C nos va a... O sea, siempre los pilares, como le digo, si tiene una alimentación balanceada, usted va a tener las vitaminas necesarias para que no solamente el sistema inmunológico, sino todo el organismo, que al final funciona como un solo organismo, y que si yo tengo deficiencias vitamínicas o nutricionales en cierto sistema, también me va a afectar otro sistema. O sea, al final somos un organismo que está con diferentes sistemas que se interrelacionan, entonces no solamente se trata de vitamina C y que entonces, no, o sea, tenemos que balancear siempre la dieta para mantener todos los nutrientes básicos y que nuestro organismo funcione de la mejor manera. Esta le sonará rara, pero pasa en muchas zonas del país. Vino, guaro de caña, como el retroviral. No, o sea, por favor, eso no, seamos serios, ¿verdad? Yo sé, es que por eso hay muchas creencias y la gente piensa que se tomó el guaro de caña y ya está, que se curó. Exacto, que mató el virus. Sí, no, o sea, eso es como cuando se pone la vacuna de la gripe y dicen que les dio gripe, eso es imposible. Simplemente son cosas coincidentes. Ya la persona está saliendo del cuadro viral y se tomó el guarocaña y dice que eso lo curó. Y lo que se puso fue feliz por el momento y dijo, ya está, esto me curó. Simplemente ya estaba a punto de reponerse normalmente de la infección, pero no es que tenga ninguna propiedad antiviral, ¿verdad? Perfecto, nos mandaron el nombre de la farmacia ya, gracias Esteban, ya casi se las doy. Stuart Marín les pregunta, ¿qué probabilidad hay que cuando uno está usando un antibiótico se necesita en medio de la toma de la dosis una readecuación de esa dosis? ¿Eso es común? No es común. No. Sí se puede dar, pero no es común. No es común porque la dosis, la frecuencia de la toma del antibiótico es algo que se determina basado en la mejor evidencia científica disponible, ¿no? Entonces, es muy poco probable que una persona, que un individuo requiera una adecuación de las dosis. Es prácticamente imposible. Lo que puede suceder es que la infección no esté respondiendo al tratamiento con ese antibiótico. Eso sí. Pero aún en esos casos, ¿verdad? Es importante conversar con el médico y valorar si es que necesita agregar algún antibiótico. Eso no implica que debe suspender, ¿verdad?, el tratamiento ya iniciado, sino que lo que se valora es la necesidad de ampliar, ¿verdad?, el esquema del tratamiento con algún otro antibiótico. Esta pregunta de Michael Obando me parece fundamental. A veces en la farmacia, cuando llego, dice, me recomiendan comprar una receta diferente a la que está prescrita. ¿Es buena práctica o mala práctica? Bueno, recordar que el médico, cuando prescribe un antibiótico, en realidad puede ser que le ponga el nombre de una marca comercial. Claro. Pero lo que está prescribiendo es un componente genérico del antibiótico que justamente no responde necesariamente a una marca comercial. Cuando en la farmacia le dicen, vea, el doctor le indicó
el nombre comercial, pero existe uno que es el genérico o que no tiene una marca o que es otra marca diferente, que es el mismo componente en esencia, claro, y que pues debería tener justamente, de acuerdo a los estándares de manufactura que son aceptados, ¿verdad?, el mismo efecto terapéutico. Lo que pasa es que pues a veces, cuando se hacen comparaciones en la vida real, a veces pues esto puede variar un poco, ¿verdad? El efecto no siempre es el mismo, pero debería ser. O sea, en primera instancia, si es el mismo componente genérico, es al final de cuentas en esencia el mismo antibiótico. Una recomendación para este amigo que nos escribe puede ser que uno busque en Google. Yo recuerdo hace poco me pasó, llegó a una farmacia, no había el que me habían prescrito, y entonces lo que busqué en Google, el que me estaban señalando, a ver si era exactamente el mismo, porque ahora es relativamente fácil poner y que le salgan a uno los componentes, o preguntarle al farmacéutico que está. Eso, le pregunta al farmacéutico, le dice, doctor, este medicamento que el doctor no me anotó el nombre del componente, es este que me están diciendo que puedo tomar. O sea, el mismo farmacéutico como profesional calificado puede decirle perfectamente, sí, el antibiótico que tenemos aquí es justamente, está en la misma presentación, en la misma dosis, se puede tomar. Voy a hacerles 3 preguntas más porque hoy dichosamente estamos inundados de preguntas de esta tarde, pero es que hay una oyente que dice que ella tiene toxoplasmosis, que si la toxoplasmosis se elimina del cuerpo, porque dice que ella la padece, que se le ha reactivado varias veces y que si en algún momento el cuerpo llega a eliminarla. ¿Alguno de ustedes conoce? Bueno, en realidad la toxoplasmosis es una enfermedad que tiende a cronificarse, ¿verdad? O sea, cuesta eliminarla. Si se da un tratamiento oportuno, adecuado, pues sí se puede eliminar, pero como le digo, tiende a cronificarse. ¿Pero es virus? No, es una bacteria. ¿Es bacteria? Sí, y tiene mucha facilidad de transmisión porque es transmitida justamente por las heces, o especialmente de gatos o incluso hasta cánidos que han consumido carne cruda, ¿verdad? O también a veces por la ingestión de carne cruda, pero sí, justamente sí se puede transmitir con cierta facilidad y puede dañar diferentes órganos, ¿verdad?, como la vista o incluso otros órganos, pero lo importante aquí es siempre, como le digo, cuando se va a consumir cualquier antibiótico, sea para cualquier bacteria, que se haga siempre de la forma más responsable posible. O sea, que usted tiene una duda de que si lo que tiene es una infección bacteriana, no se automedique, vaya siempre al médico y consulte, porque la gente dice, es que lo que siento aquí es que ya me van a explotar las glándulas, pero eso puede ser perfectamente una infección por virus, no por bacteria, aunque le duela mucho y aunque tenga fiebre alta, porque también la gente tiene la presunción idea, de que el virus de fiebre baja y eso no es siempre cierto. O sea, es cierto que puede ser que eso sea lo más frecuente, pero tampoco es tan absoluto. O sea, puedo tener una fiebre un poco más alta y no necesariamente ser una bacteria. Las macrobióticas, en teoría no venden nada que sea químicamente antiviral o antibiótico, ciertamente. No, ellos no están autorizados para vender, la miel de excepto abeja, que sean obviamente compuestos naturales que tienen algún espectro de acción antibiótica, pero los antibióticos propiamente solamente en las farmacias se pueden vender. Vamos a ver. Es cierto que no se puede tomar antibióticos con algunas bebidas como café, por ejemplo. O la leche, depende, hay algunos antibióticos que sí, depende del alimento que usted consuma, la bebida, puede ser que pierdan su efectividad terapéutica, pero bueno, eso ya el médico se lo tendrá que indicar, lo mismo farmacéutico cuando llega a la farmacia, ¿verdad? Sí, idealmente el médico y el farmacéutico, cuando le explican a la gente que es una de las cosas que se necesita, ¿verdad? Que se le explique a la persona cómo debe tomarse el antibiótico y si hay alguna consideración especial, por ejemplo, de tomarlo con los alimentos o con algún tipo de que pueda tener alguna contraindicación. Y bueno, si la gente no está segura, pues también puede revisar, ¿verdad?, la información que viene con los medicamentos, porque hay algunos que lo que sucede es que se disminuye su absorción, ¿verdad?, dependiendo de con qué se toma, y eso no ayuda a la efectividad del tratamiento. Tan linda y tan buena gente nuestra tuitera presidenta del Club de Fans, Mula de Carga, que nos manda una foto justamente de hace un ratito de un decomiso que se hizo de medicamentos en el parque Braulio Carrillo, se llama el parque, que todos conocemos como La Merced. Es impresionante, estoy viendo las fotos hace un par de minutos y hizo un decomiso del Ministerio de Hacienda, la Policía Fiscal, y ahí vemos todos los tarritos de medicamentos vendidos en el parque Braulio Carrillo en el centro de San José. Ya lo van a enseñar a don Mario, creo que en la primera foto están los tarritos, ahí está, los tarritos de venta. Así es que, Mola, muchas gracias por estar siempre tan atenta. Y antes de ir a la pausa... Quería hacer una corrección.
yo indiqué que la toxoplasmosis es una bacteria, en realidad es un protozoario, es un parásito intracelular obligado. Okay. Y que, bueno, sí, lo que hablábamos, puede provocar la retinitis o afectación en el ojo, pero también hay un problema de síndrome congénito por toxoplasmosis que puede provocar retrasos en el crecimiento uterino, hasta abortos incluso, que sí, pues eso hay que justamente investigarlo porque justamente la mujer se lo puede transmitir al niño, puede provocar esos problemas, ¿verdad? Tal vez, perdón, la sugerencia para la señora que sufre de esta enfermedad es que, bueno, lo discuta con su médico, ¿verdad?, en el EVAIS, porque si hay alguna falla en el tratamiento, ¿verdad?, es con el médico que la está tratando que ella debería de discutir. Y no faltar a sus controles, ¿verdad?, acatar las recomendaciones que tiene y tener también, bueno, conocer un poco más las causas de la infestación, en este caso, porque también puede estar sucediendo que ella se esté reinfestando, ¿verdad? O sea, puede ser que su enfermedad se esté tendiendo a la cronicidad porque no esté respondiendo al tratamiento, pero también puede ser que ella siga estando... Que la elimine y vuelva a estar vulnerable. Entonces, bueno, mi sugerencia sería que lo discutiera, ¿verdad?, con el equipo de salud de su comunidad. ¿Es cierto que los antibióticos no se pueden mezclar con bebidas alcohólicas? Inclusive pueden causar intoxicación. Muchos de los antibióticos tienen un metabolismo hepático. Y el alcohol, justamente, las bebidas alcohólicas también tienen un metabolismo hepático. Eso significa que se procesan por el hígado. Y pasan por el mismo sistema de justamente descomposición de los componentes. Entonces, si se satura ese sistema, pues obviamente los niveles, digamos, si estamos tomando alcohol y antibióticos, puede ser que el nivel que yo ocupaba de antibiótico no se va a alcanzar porque no se logró desintegrar en los componentes que ocupaba que se desintegrara el antibiótico, porque está saturado el sistema por donde pasa para poder desintegrarse en esos componentes. Entonces, el alcohol sirve como un bloqueo para yo poder asimilar bien el antibiótico y convertirlo en las partículas que yo ocupo que se convierta para que sea efectivo. Claro. Bueno, vamos a la pausa comercial, son las 3 en punto. Doctores, tendrán que escoger la canción de cierre, además, para más adelante del programa hoy. Y venimos a hablar sobre, ahora sí, el tema, no de fondo, porque realmente hemos aprendido mucho con las preguntas puntuales de la gente, pero es porque ya la Organización Mundial de la Salud advierte que hay 12 familias de medicamentos que se hicieron muy resistentes a los antibióticos, que el doctor Salas decía, ya se llegó hoy a una llanura, digamos, la producción de nuevas vacunas, y urge mundialmente la producción de nuevos antibióticos contra bacterias en específico. Y adivinen que aquí están las bacterias también en Costa Rica. Resulta que la Organización Mundial de la Salud y la OPS están muy preocupadas por, entiendo que son 12 familias de bacterias, ¿es así? O así lo pusimos los medios y en realidad están muy preocupados por todas las bacterias. No, bueno, en realidad la preocupación en general es por la resistencia a los antimicrobianos, ¿verdad? Como indicaba el doctor Salas, se están teniendo resistencia por parte de las bacterias, en el caso de los antibióticos, pero también por parte, por ejemplo, de la tuberculosis, ¿verdad? Los antituberculosos y los antivirales, por ejemplo, los antirretrovirales para el VIH, ¿verdad? Entonces, en general, la preocupación es la resistencia que los microorganismos pueden generar contra los medicamentos de los cuales disponemos para tratarlos. Discúlpeme, ¿que pueden generar o que están generando? Bueno, que están generando. Porque ya es... Sí, como dijimos, de forma natural, ¿verdad? Los microorganismos tienen la capacidad de generar esa resistencia. Volviendo específicamente al caso de los antibióticos y la lista de las bacterias que son prioridad para hacer más investigación, para hacer también, bueno, inversiones relacionadas con el descubrimiento de nuevos antibióticos y el desarrollo de nuevos antibióticos, efectivamente son esas familias de bacterias, 12 familias de bacterias que se han identificado como los patógenos prioritarios para investigación y desarrollo de nuevos antibióticos. Estos han sido clasificados en 3 prioridades: prioridad crítica, prioridad alta y prioridad media. De hecho, déjeme quedarme en la prioridad crítica. Encontré varias que digo, no sé qué son, pero que he escuchado el nombre alguna vez. La E. coli es una de esas, ¿verdad? Sí.
y una que se llama Acinetobacter. Baumani. Esa. Generalmente, sí. ¿La E. coli qué es? Bueno, la E. coli es una bacteria que vive normalmente en el medio ambiente e incluso vive normalmente en nuestros intestinos. Pero algunas cepas se convierten en dañinas para el organismo, se convierten en patógenas. Y sobre todo hay unas cepas que producen ciertas enzimas que es esa familia específica de las bacterias que están en la prioridad 1 de prioridad crítica. Okay. Que son, por cierto, bacterias que se encuentran además en hospitales, porque hay casos de infecciones intrahospitalarias por estas bacterias, de hogares de ancianos, de los ventiladores no los que usamos para echarnos vientos, sino los que usamos para la oxigenación de los pacientes. Sí, en las unidades de cuidados intensivos. Y los catéteres. Exacto. Sí, de hecho no encontré pero quería preguntarle, porque de hecho creo que el doctor Salas estuvo aquí hablando de este tema, la Clostridium. El Clostridium difícil, Ajá. Difícil. Esta está en esa lista, doctor, que usted recuerde. Yo no la encontré, pero es que aquí no, hemos tenido en algún momento. No está en esta lista porque tal vez una aclaración en relación a la lista es que no son todas las bacterias que tienen resistencia, ¿verdad? Sino que es una lista prioritaria para tratar de llamar la atención de la industria, de los países productores de medicamentos y también de las autoridades para buscar alianzas público-privadas que fomenten el desarrollo de nuevos medicamentos para estas bacterias. Déjeme ponerlo en términos muy sencillos. Lo que está haciendo la OMS y la OPS es decirle al planeta: señores, por favor, nos urgen que desarrollemos antibióticos para esto. Es correcto. Y ahí está metiendo la E. coli, la Acinetobacter. No sé si usted tiene la lista ahí, doctor, de la lista crítica. Sí, Acinetobacter baumani, Pseudomonas aeruginosa y enterobacterias. Entonces, de eso urge que los gobiernos del mundo, las industrias del mundo, generemos nuevos antibióticos, porque resulta que estar haciendo eso pequeñito que empezamos a consultar al inicio del programa, es decir, porque no es solo usted que nos está escuchando el que no se toma el antibiótico completo. Imagínese la cantidad de gente alrededor del planeta que no se lo toma completo. Eso hace a la bacteria más resistente, ¿verdad? Y además, si hace 20 años, igual que yo, usted iba al médico y siempre le recetaban la misma amoxicilina, aunque no tuviera nada, entonces seguramente ya la amoxicilina no le sirve para lo que usted, para atacar la bacteria a la que estaba resguardada. Después hay una lista, entiendo, de prioridad alta y de prioridad media, ¿verdad? Así es. Me llama la atención porque no hay prioridad baja, es crítica, alta y media. Es que todas son prioridad. ¿Sí? Por eso no existe una prioridad baja, porque todas son prioridad. En realidad se ha hecho una diferenciación considerando la urgencia, ¿verdad? Pero como bien lo indicas tú, Randall, esto es un llamado para investigar y desarrollar nuevos medicamentos, pero me gustó mucho que hayamos empezado a hablar más bien de cómo cualquier persona puede contribuir a prevenir y controlar las infecciones. Claro, es que cuando leí la información de la Organización Mundial de la Salud, la impresión que me dio fue que de tantos pequeños excesos, abusos y abandonos de los antibióticos, todos juntos, cuando sumamos todas las personas que hacemos eso, entonces lo que nos resulta es esto de hoy, es una bacteria que se hizo resistente, en la que lamentablemente echamos a perder, digamos, el medicamento por pequeños descuidos de todos, y que ya no, y que ahora estamos en el problema de señores, hay que buscar nuevos antibióticos. De hecho, José Luis Lee les está preguntando en Twitter. Yo estoy de acuerdo en que no hay que causar pánico, pero les pregunta si esta situación debe preocuparle mucho. Es decir, cuando ustedes dicen está en una prioridad crítica se entiende como los cuidados médicos críticos. Ya le voy a preguntar eso, porque había una información crítica o venía a hacer una pregunta sobre medicamentos. Doña Febe Cruz, nuestra jefa de información. Buenas tardes, estaba escuchando el programa y Buenas ya aprendí tardes. a no combinar medicamentos. Yo no dije que era usted. Ah, no. No, yo pensé jamás. que lo había dicho.
Culpabilidad no pedida. Bueno, ve que Justificación no pedida, culpabilidad manifiesta. Juicio, no, ¿verdad? ya ella está aquí diciendo a la gente, voy a empezar por mí, ¿verdad? Yo no dije Así que era tenemos usted, hacer todo. pero bueno. No, yo supuse que había dicho, pero bueno. No, pero bueno, Bueno, ¿qué entonces pasó? soy yo, no soy Cuénteme, yo. ¿pasó algo urgente? Sí, es algo importante, Randall, porque usted al inicio del programa hablaba de la comparecencia que estaba en desarrollo en la Asamblea Legislativa con la viceministra de la Presidencia, doña Ana Gabriel Zúñiga. Vamos a aterrizar el tema porque es muy técnico y muy legal. Llega don Sergio Alfaro y dice que se le podía pagar a doña Ana Gabriel el pago por prohibición, un 65% del salario base, porque ellos estaban contemplando la ley de compensación por prohibición. Eso es lo que dice don Sergio Alfaro. De hecho, citó el artículo 58 de esa ley cuando la defendió. Exactamente. Viene don Sergio y dice eso. Le toca a la Contralora, a doña Marta Costa, referirse. Dice ella, yo no me puedo referir específicamente al caso porque no podemos estudiar la denuncia nosotros, porque ya la está estudiando don Sergio Alfaro, que va a ser al final el que decida el futuro de doña Ana Gabriel, si es legal o no legal ese pago, pero ella sí se refiere generalmente y dice muy claro, la única ley por la que se puede regir el pago de prohibición a una viceministra es por la ley anticorrupción contra el enriquecimiento ilícito. Uf. Solo por esa ley. Y no por la que estaba usando y no Casa por esa Presidencial. ley. Y la ley anticorrupción dice que tiene que estar colegiada, que es exactamente lo que no está doña Ana Gabriel para recibir ese pago. Y dice la ley que es excluyente y exclusiva. Es decir, que no es que a mí me pueden dar 45%, tal y como llegó a un acuerdo doña Ana Gabriel para rebajarse de ese 65%. Yo lo voy a invitar nada más rápidamente a escuchar las palabras de la Contralora, donde a pesar de que no se refiere por el fondo a la situación de la viceministra, deja claro que ellos no se podían regir por otra ley para darle este incentivo salarial a la viceministra de la Presidencia. La escuchamos rápidamente y ustedes me disculpan por haberles interrumpido el programa. Un servidor que está contemplado en la ley contra la corrupción no puede recibir pagos por este concepto al amparo de leyes distintas. El reconocimiento de pluses exige el ejercicio de un cargo público de los allí contemplados, tener un grado académico que acredite a la persona como profesional y estar en las condiciones necesarias para el ejercicio de la profesión. Si es necesario, incorporado al colegio respectivo. De lo contrario, no hay limitación alguna al derecho de trabajo y por tanto nada que compensar. Bueno, ha sido particularmente clara la Contralora, que lleva razón Fede, se cura en salud al decir no me estoy refiriendo a su caso porque no podría, pero cuando habla de términos generales, el artículo 14 de la ley de enriquecimiento ilícito y anticorrupción se llama prohibición para ejercer profesiones liberales, está incluida la viceministra o los viceministros en general y también el pago. Pero agrega un dato fundamental, dice, tienen que cumplir los requisitos para poder ejercer la labor afuera para que se le pague prohibición. Porque si no, no tendría prohibición. Y el martes al presidente del Colegio de Abogados en estos micrófonos le preguntamos, ¿un abogado puede ser abogado siendo bachiller? No. ¿Un abogado puede ser abogado siendo licenciado? No. Un abogado solo puede ser abogado cuando es licenciado y colegiado ante el Colegio de Abogados, cosa que la viceministra, lamentablemente para ella, no lo es. Es muy técnico, básicamente. Doña Ana Gabriel no podría recibir ni el 45 que está recibiendo ahorita, ni el 65 que recibía antes, Randall, simplemente porque no está colegiada y porque ella no se puede regir bajo otra ley que no sea la ley anticorrupción y contra el enriquecimiento ilícito. No lo dice específicamente doña Marta hacia el caso de ella, pero lo dice en general y es de ahí donde se rige la noticia. Tras esto, ya han pedido los diputados que se lleve al Ministerio Público la situación. Y pues bueno, le ha llovido bastante al gobierno en esta comparecencia. Lo cierto es que queríamos aclarar eso. A pesar de que la Contralora no se refiere al caso en específico de doña Ana Gabriel, sí deja claro que ella como abogada para recibir prohibición tenía que ser colegiada, porque si no, al final no hay por qué compensarla si es que no puede ejercer el cargo como abogada. Y la única forma de colegiarse es siendo licenciado. Listo. Gracias, Fede, por el reporte. 3:17, jamás la mandaré a un juicio. Feliz tarde para todos. Queríamos contarles eso. Gracias. Pero a las 7 vamos a ampliar porque hay mucha reacción. Sin duda alguna, gracias, Fede Cruz, nuestra jefa de información. Doctores, disculpen la interrupción, pero era muy importante para nosotros estar con los datos de esta comparecencia. Doctor, le preguntaba que José Luis Lee, que es un tuitero, dice, no hay que causar pánico, pero sí nos preocupa mucho, y le pone un montón de signos de admiración. Sí, ¿Es así?
Me parece muy buena la observación del señor Lee, porque el que la OMS emita esta lista no hay que entenderla como una amenaza a la humanidad, ¿verdad? O sea, no es el caso de una superbacteria que puede transmitirse de forma exponencial y causar una pandemia. No es ese el caso. Pero sí, o sea, para las personas que se ven infectadas con estas bacterias, las opciones terapéuticas son cada vez menos efectivas y en menor número. Y eso entonces obviamente ocasionará un aumento de la mortalidad, un aumento en los costos de la atención y por supuesto que un aumento en el sufrimiento de estas personas y de sus familias. Y de ahí el interés de la OMS de hacer un llamado para trabajar de forma conjunta y de forma colaborativa con el sector privado en el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas. Sí, vamos a ver, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando uno habla de infecciones intrahospitalarias, yo sé que es un tema que se da en todos los hospitales del mundo, doctor Salas, pero en uno de los últimos programas que tuvimos aquí, realmente es una preocupación continua y creo que creo que era el Max Peralta en Cartago, donde hubo un momento en específico donde estaba la Clostridium, creo que era la Clostridium que estaba y que todo el mundo realmente... para los cartagineses, digamos, lo que hacían era que cuando pasaba algo no se iban para el Max Peralta, sino intentaban buscar otro centro médico. Entonces, estos datos comparados, digamos, con el temor que existe sobre las infecciones intrahospitalarias, repercuten directamente en la vida de todos. Es que hay dos temas que se interrelacionan, que justamente sí, claro. Usted está mencionando, Eric, otro tema que es las infecciones asociadas a la atención en salud, que pues justamente también hay que seguir ciertos protocolos que son justamente para evitar ese cruce de posibilidad de infección con otros pacientes o incluso personas que vienen de fuera, visitantes, a ver los pacientes y que hay uno infectado con una bacteria y que la verdad tienen que manejarlo de cierta forma y a veces se fallan esos protocolos, se favorece justamente que se infecten más pacientes y es donde se dan esos casos, pero como hablábamos, eso es otro tema que claro que podemos incluso hablar en un programa aparte solamente de esto, claro. Pero la resistencia de los antibióticos, a los antimicrobianos, de las bacterias, en realidad se puede dar, lo que hablamos, no necesariamente en el lecho intrahospitalario, más bien estamos hablando de eso en todo lado, ¿verdad? Incluso lo que hablábamos hasta desde los veterinarios, desde los antibióticos que se le dan a las plantas para que puedan justamente crecer que saludablemente, ¿verdad? Que pues también eso se pone entre la duda a veces, sí. Pero eso es un tema que afecta por todo lado, y dentro y fuera de los centros hospitalarios. No, doctor, y qué dicha que lo trae a colación, porque a mí realmente se me fue, lo había apuntado cuando usted lo mencionó, porque es que no es el mal uso que haga Randall Rivera al antibiótico, no, es sumado todos, pero si usted suma todos los seres humanos sobre el planeta Tierra usando antibióticos mal, o muchos mal, y le agrega todavía a los animales, y le agrega todavía a las plantas, digamos, el desgaste o la resistencia de la bacteria es mucho más rápida. Pero siempre existe una decisión humana detrás de todo esto, o sea, al final de cuentas es el criterio, tal vez de una persona incluso poco capacitada para tomar esa decisión, que está indicando que se le dé antibiótico a las plantas, y eso es muy delicado, o sea, todos los antibióticos en cualquier campo que estemos hablando deben tener una receta, deben tener un profesional detrás que esté recetándolos adecuadamente, que sepa justamente, responsablemente qué dosis tiene que usarse, cuándo es que tiene que usarse, porque muchas veces también se recetan irresponsablemente, no solamente a nivel de la salud humana, sino como le digo, hasta de plantas o de animales, que de una vez lo recetan y es como diciendo, vamos aquí a recetarlo sin que tenga la infección bacteriana por aquello de, pero ese por aquello de nos está provocando estas superbacterias que, si bien es cierto, no es un asunto que en este momento nos pueda llevar a una catástrofe, si no lo controlamos, cada vez pueden haber más bacterias resistentes a antimicrobianos y nos quedamos sin herramientas y perfectamente, ¿verdad? O sea, en un escenario muy caótico podemos ser dominados por las bacterias, ¿verdad? Sí, un aspecto también fundamental es fortalecer la capacidad de vigilancia que hay en los servicios de salud, ¿verdad? Sí. Precisamente de la resistencia a los antimicrobianos. De hecho, ¿verdad? Esta lista que ha presentado la OMS se ha basado en la información que proporcionan sistemas de vigilancia de 23 países, miembros de la organización, y la vigilancia de las infecciones en los diferentes ambientes de atención a la salud
es fundamental para poder tomar las decisiones de política que se requieran para controlarlas de manera oportuna. De hecho, que yo les cuento, en el país el Ministerio de Salud ha estado liderando un grupo técnico de trabajo interinstitucional donde está pues gente de Cefito, de Senasa, de LINS, de la Caja, de diferentes instituciones que tienen que ver con ese tema, incluso universidades, para justamente tener un plan nacional de acción en caso de la resistencia antimicrobiana y implementar sistemas que justamente mejoren ese reporte, ese registro, que mejoremos también lo que es el expendio de los antibióticos, que tengamos un mejor control de todo ese tema, porque es necesario, o sea, como país, y atendiendo justamente también al llamado de la OPS, OMS, sabemos que es un problema, como le digo, que si no lo atajamos con tiempo, pues sí puede salírsenos de las manos. Entonces sí, tenemos un grupo técnico que ha estado trabajando. Nosotros tenemos aquí a la doctora Marlene Arce, que ha estado en vigilancia de la salud, muy responsablemente, muy comprometida con el tema, y ha estado coordinando este grupo técnico. Así que estamos trabajando en eso. De hecho, doctor Mario, la última consulta que le quería hacer, ya vamos en el cierre del programa, era que puede ser un país pequeñito como Costa Rica, con un déficit fiscal altísimo, para intentar ayudar en temas de investigación en salud. Bueno, si bien Costa Rica es un país con una población relativamente pequeña, pero invierte mucho en salud, además tiene una capacidad muy importante en investigación, ¿verdad? Tiene personas formadas en investigación que pueden perfectamente participar en alianza con gente de otros países en el desarrollo de nuevos productos. Uno de los aspectos que plantea este llamado de la OMS no solamente es al desarrollo, sino que también al descubrimiento. Entonces, con la riqueza natural que el país tiene, investigar la posibilidad de que haya que existan de forma natural algunas sustancias que tengan la capacidad de antibiótica, es interesante, ¿verdad? Entonces, de cualquier manera, yo pienso que Costa Rica tiene algo que hacer, formas de participar en este llamado que se hace a nivel global. Doctor Mario, muchas gracias por haber venido hoy. Doctor Salas, muchas gracias por haber venido. Muchísimo gusto.